Amigos televidentes, una vez más nuestro cordial saludo. Estamos en Tema Libre. Hoy su programa correspondiente al 9 de diciembre de 2021. Traemos hoy una reflexión que ya había pasado por aquí, pero enseguida le explico por qué quiero repetirla. Recibimos todo cuanto poseemos, no para guardarlo ni retenerlo, sino para ponerlo en servicio de los demás. San Gregorio Magno, Papa. Recuerdan que ya habíamos pasado esta reflexión porque nos llama muchísimo la atención y viene muy a propósito para esta época. Recibimos todo cuanto poseemos, no para guardarlo ni retenerlo, sino para ponerlo en servicio de los demás. Yo creo que todos sabemos la satisfacción que nos produce ayudar a una persona que lo necesita. Servir a los demás muchas veces con lo que sabemos hacer, muchas veces con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado. Y sobre todo cuando Dios nos ha dado más de lo que necesitamos, que es cuando debemos ayudar a quienes tienen menos y a quienes nos necesitan. Ya he echado cantaleta por ahí en unos 2 programas antes, donde les he pedido a los industriales, a los comerciantes, que tuvieron un año maravilloso. En Don Matías fue un excelente año para industriales y comerciantes, que se acuerden también del balance social, que no hagan solamente el balance económico, que se acuerden a cuántas personas lograron servirles, no solamente dando empleo, porque cuando le damos empleo a alguien, ese alguien está produciendo para nosotros, algo que hagamos por fuera de dar empleo, y que nos acordemos que en estos momentos, así reciban una prima y un salario, un sueldo de mes de año, hay gente que vive muy necesitada, madres cabeza de familia que tienen que ver por algunos hijos, que incluso los tienen estudiando, y ojalá tengamos presente esto para poder ayudar a quienes nos necesitan. Hace poco tomé una decisión de hacer unos programas con algunas historias que yo he vivido, pero no es por darme vitrina yo, porque es lo que menos me interesa, es porque algunas de esas situaciones dejan ejemplos y nos dejan reflexiones para la vida. Es posible que hoy empiece a llevarles una de esas experiencias con el fin, repito, de que les lleguen y que los hagan reflexionar sobre muchas cosas que tienen que ver con la vida normal de cada persona. El jueves 25 de noviembre no hubo programa. Creo que fue el único jueves que dejé de hacerlo por una razón muy sencilla. Estuve supremamente enfermo. Me dio una gripa que yo creí que era virus. Y para ese día tenía unos programitas, algunas reflexiones, algunos recuerdos del noviembre que yo viví cuando estaba pequeño. Voy a compartirles algunos. El animero, yo no sé si todavía lo habrá en Don Matías, ustedes saben que yo no vivo aquí, era una tradición. Conocía a muchísimos de ellos, pero me acuerdo especialmente cuando estaba niño. Cuando estaba niño uno siempre se asustaba un poquito cuando lo escuchaba. Y por lo menos en mi casa, cuando el animero pedía el Padre Nuestro para las ánimas del purgatorio, nos despertaban o mi papá o mi mamá a todos los hermanos para que rezáramos el Padre Nuestro efectivamente. Hoy en día yo no sé si de pronto eso se haga en algunos hogares todavía, porque ya muchas personas ni siquiera creen en las ánimas del purgatorio. Además, ya sabemos que la Iglesia, con respecto al purgatorio, tiene otros modos de pensar diferentes a aquellos que nos presentan por ahí cuando en algunos cuadros antiguos de la Virgen del Carmen vemos que la gente está por allá ardiendo. Ya la situación es muy diferente y la Iglesia ha cambiado en este sentido. Entonces les contaba que en esa época nos despertaban, nos hacían rezar el Padre Nuestro, y recordábamos algunas de las personas fallecidas, bien fuera de nuestras familias o de los más allegados. También con esto del animero tiene que ver una historia
que le contaban a uno. A mí me impresionó mucho en esa época de niño, creo que por ahí de 6, 7 años. Le decían a uno que cuando el animero iba a salir, daba una vuelta por el cementerio invitando las almas del purgatorio a que la acompañaran a pedir el Padre Nuestro por todo el pueblo. En esa época pues el pueblo era muy pequeño, no tenían que recorrer tanto como hoy en día. Repito que no sé si todavía existe esta tradición. Entonces le decían a uno que las ánimas del purgatorio salían detrás del animero a pedir el Padre Nuestro. Y eso se le clavaba a uno por allá en la mente, una mente infantil se tragaba todo esto. Yo efectivamente lo creía en una forma ciega. Resulta que en aquella época, en Don Matías, las reses de ganado y los cerdos que se mataban en la noche del jueves a amanecer viernes. Y me mandaron, faltando muy poco para las 12 de la noche, a llamar a un señor que vivía por ahí unos 20 pasos de la quebradita que pasa por la quebrada del cementerio. Yo tenía que llamarlo para que fuera a trabajar al matadero. Yo llegué y toqué, y cuando el señor me contestó que ya iba, sonaron las 12 en el reloj de la iglesia. El reloj de la iglesia se escuchaba de todo el pueblecito. A mí me cogió el miedo más terrible porque el animero inmediatamente salía del cementerio. Pero lo que les quiero decir es cómo se impresionaba nuestra mente de niños, que yo sentía un ejército detrás del animero y me dio tanto miedo que salí corriendo inmediatamente antes de que me alcanzara. Son reflexiones que le quedan a uno de cómo en la mente de los niños se graban muchas cosas de las cuales a veces pues nosotros debemos cuidarnos. Repito, me cogió un miedo terrible y sentí como si detrás de él fuera un ejército, porque me han dicho que todas las almas del purgatorio salían detrás de él para pedir el Padre Nuestro. Ese es otro de los recuerdos que tengo de los noviembres. Pero tengo otro también muy importante. Yo era monaguillo y me tocaba anotar a las personas que mandaban decir lo que llamábamos responsos para los difuntos. Se hacía la novena aquí en el templo y se salía rezando desde el templo hasta el cementerio. El sacerdote, los monaguillos o acólitos y algunas personas que querían ir a visitar a sus familiares difuntos. Esos responsos tenían un precio. Yo no recuerdo cuánto se cobraba por cada responso. Responso era ir. El sacerdote se paraba frente o junto a la tumba si estaba en tierra y rezaba allí y cantaba algunas cosas en latín y todo eso por esa persona que había pagado. Yo los cobraba, le entregaba al sacerdote la lista y le entregaba el dinero. Cuando íbamos allá, el sacerdote buscaba tumba por tumba, rezaba allí y desde ese momento yo me ponía a pensar, y entonces los que no tienen con qué pagar se demoran más en el purgatorio. Estos que tienen indulgencias, que tienen perdón, y entonces salen más ligero del purgatorio para irse al cielo. Y ese pensamiento me atormentaba, porque en esa época eran muy marcadas las clases sociales en Don Matías. Las clases sociales no, las clases económicas para hablar más claro. Entonces pensaba yo eso, pero ¿cómo es posible? Y los que no tienen con qué pagar, entonces que se quedan más tiempo en el purgatorio. Bueno, me tragué eso, lo pensaba, siguió la vida. Cuando ya estudié me di cuenta de que esa fue una de las causas de las rebeliones de Martín Lutero contra la Iglesia Católica, lo de las indulgencias. Él pensaba, hacía muchos años, yo no sabía quién era Lutero ni nada de eso cuando niño, esa injusticia de por qué los que tenían con qué pagar por las indulgencias salían más rápido y los demás se quedaban allá. Esto quiero contárselos como historias de lo que yo viví en mi infancia con respecto al mes de noviembre. Cambiamos de tema. He insistido en varios programas también en animar muchísimo a los jóvenes que terminan su bachillerato. Están recién graduados, algunos tuvieron celebraciones especiales, los padres de familia se alegraron mucho, y ellos también porque es una etapa importante en la vida que ya uno terminó y que le abre las puertas para otras si uno quiere estudiar. Y siempre les he dado el consejo a los jóvenes que terminan su bachillerato, no se queden ahí. Muchas veces el mercado laboral los absorbe
y se pierden grandes inteligencias, porque cuando ya empiezan a ganar dinerito, ya no les provoca estudiar. Ya ven que es muy diferente tener que pedir lo necesario en la casa a cuando uno ya tiene en el bolsillo lo que uno se gana y entonces no tiene que pedir y ya puede de pronto hacer lo que a uno le parece con esos dineros. Yo les sugiero a los amigos que han terminado su bachillerato que se animen, que estudien algo técnico, algo tecnológico o algo profesional. Yo tuve una experiencia ahora este fin de año en el CERAL, donde estuve unas 2 o 3 veces con unas charlas a los muchachos y vi que muchos de ellos efectivamente querían continuar una carrera. Algunos hasta me hablaban, quiero estudiar medicina y especializarme en tal cosa. Hubo 2 o 3 que me contestaron, no quiero estudiar porque no me gusta. Y hubo uno que me contestó, por ahora no, pienso irme para Estados Unidos, pero precisamente a conseguir algo para poder luego costearme mis estudios. Quién sabe si después de que consiga ese algo sí querrá volver a estudiar. Eso es para meditarlo. De todas maneras, cualquiera que sea la decisión que tomen, no se queden como bachilleres nada más. Hoy en día tienen muchísimas facilidades. En la época mía era muy difícil, no había ayudas de ninguna clase. Don Matías quedaba por allá 2 horas o 2 horas y media de Medellín, cuando teníamos esa carretera destapada. Ahora pueden viajar diario, pueden viajar a cualquier hora, pueden cuadrar sus estudios, sus horarios en la universidad. Bueno, tienen becas, tienen auxilios de transporte. La mayoría de familias que viven en Don Matías tienen familias también en Medellín por si se necesitan quedarse allá. Por favor, mucho ánimo. No se queden como bachilleres, procuren algo más. Hay inteligencias muy buenas que de pronto se dejan absorber por el mercado laboral. Ese es mi consejo para los bachilleres. Tienen muchísimas facilidades, sepan aprovecharlas. El siguiente comentario, esto hoy va a ser un sancochito, una revoltura de varias cosas. El siguiente comentario yo lo voy a hacer tal como sucedió. Las reflexiones las van a sacar ustedes, amigos televidentes. Allá mismo en el CERAL me pidieron el favor de hacer de jurado para unos trabajos que presentan los estudiantes cuando van a terminar, cuando se van a graduar. Pues bien, esto se hace con el fin de que los estudiantes se presenten ante un público que son sus mismos compañeros y ante un jurado que les va a asignar una calificación y ver qué tal están preparados para exponer sus trabajos, cómo hicieron sus investigaciones. Hubo una niña de esas que terminaron su bachillerato que escogió como tema de su trabajo las cabalgatas. Yo hasta me sorprendí porque esa niña escogió ese tema y pensé que nos iba a hablar de muchísimas cosas relacionadas con las cabalgatas. Ella habló de los caballos, de los cuidados con los caballos. Bueno, ya viene el comentario mío. Generalmente las cabalgatas se hacen con un fin benéfico. Primero las hacían por ahí en cualquier pueblo, se cobraba algo por la participación, por lo que llaman el gallardete para ponerle a su caballo, y eso era para ayudar a instituciones que lo necesitaran. En Don Matías se han hecho cabalgatas para ayudar a diferentes instituciones, entre ellas al asilo, y esas ayudas le sirven muchísimo a instituciones que se preocupan por el servicio a otras personas, instituciones que de pronto no tienen muchas entradas, entonces esos dineros de las cabalgatas les sirven muchísimo. Las cabalgatas, óigase bien, son buenas, me parecen maravillosas, me parece que es un ejercicio bueno para esas ayudas, pero ¿dónde está lo malo? En algunas personas que no tienen en cuenta la forma como deben participar en esas cabalgatas. Yo llamé a varios amigos a raíz de la última cabalgata que hubo en Don Matías. Alfredo, nosotros terminamos y nos fuimos a que los caballos descansaran y nosotros también. Pero hubo otras personas que se quedaron maltratando sus animales, consumiendo licor
y estorbando el tráfico tanto de personas como de vehículos en Don Matías. Y hay algunos que, me perdonan la palabra, un poco descarados, llegan a un bar o a una cafetería que les gusta con sus bestias, se entran allá y montan las bestias con toda la tranquilidad, como si estuvieran en su finca, en la acera del lugar donde ellos están. De tal forma que alguien que va a pasar tiene necesariamente que bajarse a la calle corriendo con los peligros que sean. Entonces, lo malo de las cabalgatas está en muchos jinetes, en muchos propietarios de caballos que no saben comportarse dignamente, con altura y con respeto por la comunidad y por ellos mismos. De pronto en esas épocas se creen como que son los dueños del pueblo, que todo el mundo los admira y que tienen derecho a todo. Pero volvamos al trabajo que presentó la niña. Habló de las cabalgatas. Después de que habló de las cabalgatas, hubo una parte. Los demás alumnos que hacían trabajo sobre otras cosas decían a quién le habían preguntado, quién les había colaborado con los conocimientos sobre el tema que estaban tratando. La niña de las cabalgatas dijo que la persona que le dio la información le había dicho que no dijera quién era. No diga quién fue el que le dio la información a usted sobre las cabalgatas. Y contaba esta niña también que ese señor le dijo: las cabalgatas mueven otros comercios. Y eso es verdad, las cabalgatas mueven otros comercios. Cuando ya terminaron, le pregunté a la niña por qué había escogido ese tema. Me dijo que le gustaban los caballos y que le gustaban las cabalgatas, para qué servían, para ayudar, en fin, en fin. No quise preguntarle el por qué no hablaba de quien le dio la información, porque ya había dicho que esa persona le había solicitado que no dijera quién. Y le dije: esa persona le dijo a usted cuáles otros comercios son los que mueven las cabalgatas. Y me dijo: no, simplemente me dijo que las cabalgatas movían otros comercios. Luego le hice otra pregunta: niña, a su juicio, ¿la comunidad en general disfruta de las cabalgatas o sufre por las cabalgatas? Me dijo que no, que ella no sabía, que había algunas personas que les gustaban y que seguramente a otras no. No quiero profundizar más en esto. Cada uno de ustedes saca las consecuencias. Ve si está de acuerdo con lo que digo con respecto a las personas que no saben comportarse con las cabalgatas. Se quedan caballos por ahí hasta las 9, 10, 11 de la noche, creo que algunos hasta mucho más tarde, abusando del licor, abusando de sus animales y a veces con consecuencias no muy agradables para la comunidad en general. Entonces reflexionemos un poquito sobre eso, reflexionemos, o ya sabemos muy bien cuáles son los otros comercios que mueven esas cabalgatas. Hay uno que sí lo conozco yo, y es el consumo exagerado de licor. Ese es uno de los que me preocupan mucho, no porque consuman licor, sino por las consecuencias que luego pueden tener a raíz de los malos comportamientos de los jinetes. Entonces yo pienso que se necesita un poco de formación para los jinetes y que se requiere indiscutiblemente, yo no sé si eso se podrá fijar legalmente, un horario en el cual ya estos pobres animales no puedan estar por ahí sufriendo las borracheras de sus amos y desesperados, de pronto aguantando hambre. Bueno, piensen un poquito en eso, que haya muy buen trato para estos animales cuando después, cuando se tengan las cabalgatas, para que estos pobres animales no se perjudiquen después. Ese era otro temita que quería llevarles. Vámonos para los consejos juveniles. A mí siempre me intranquilizó cuando anunciamos los consejos de la juventud pensar que muchos de los políticos tradicionales pretendían abusar de esos jóvenes. De jóvenes que de pronto, a algunos puede que les haya gustado la política, a otros puede que no. Pero se nos habló de que esos consejos juveniles iban a ser para que los jóvenes presentaran sus propuestas ante las administraciones, para que defendieran sus derechos. Y así podría ser, y de pronto también para que ejerzan una especie de veeduría con respecto a lo que se hace en las administraciones.
Yo pienso que la mayoría de las veces eso no es así, sino que esa va a ser una escala más de muchos políticos. Y algunos políticos van a abusar para manejar a los jóvenes y para que cojan los mismos vicios políticos que ellos tienen. Esta semana, concretamente en el periódico El Colombiano del pasado martes, sale un anuncio, quejas contra una lista juvenil, oiga bien, en la Fiscalía, y allí hablan de unos vicios tradicionales de políticos. Voy a leer algunos pequeños apartes. La lista más votada está rodeada de quejas, dudas y denuncias ante autoridades competentes, oiga bien, por presuntas irregularidades, como compra de votos. Imagínense, les estamos enseñando ya a nuestros jóvenes a comprar votos de una o de otra manera. Compra de votos y manejo inadecuado de los datos personales de menores de edad. Y efectivamente esto está en Fiscalía. Imagínense, primera elección de consejos juveniles y ya tenemos las quejas ante la Fiscalía para que hagan investigaciones. Otro de los apartes por allá dice, al respecto, el general Huber Penilla, subdirector de la Policía Nacional, ya había indicado que en la capital antioqueña se abrió una noticia criminal por el delito de corrupción al sufragante debido al supuesto ofrecimiento de beneficios y de becas a cambio de votos. Vayan a votar, muchachos, muévanse a votar por tal lista y nosotros les damos becas en tal institución. Sigo. Una persona que se presentó como integrante de una de las listas, aquí está el nombre pero no quiero leerla, quiero que esto sea totalmente imparcial. Una persona que se presentó como integrante de una de las listas habría pedido a los votantes el certificado electoral a cambio de pases gratis para el Parque de las Aguas. Si ustedes votaron, muéstrenme su certificado de votación y cada uno tendrá pases para el Parque de las Aguas. Les vamos a pagar porque ustedes votaron por esta lista. Seguimos. Según los denunciantes, desde hace 2 semanas se empezaron a conocer quejas porque los jóvenes, entre ellos menores de edad, habrían recibido, oigan, vicios políticos, habrían recibido ofertas de trabajo y becas de educación superior en la corporación universitaria tal. En esa corporación tenía intereses el político que los movió. Les daba trabajo y les daba becas para que se fueran a estudiar allá. Seguimos más adelantico. Sin embargo, para el diputado fulano de tal, quien en calidad de abogado penalista brinda asesoría jurídica a los denunciantes, el hecho más complejo es el uso de los datos personales de los jóvenes, en especial de los menores de edad. Y escuchen lo que viene. Pues otra de las quejas es que en las semanas previas a las votaciones los bombardearon con llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp en los que les pedían votar por la lista tal y les habían ofrecido dádivas. Viene otro poquito. Uno de los jóvenes cercanos al proceso dijo que les preocupa que estas personas que escribían o llamaban tenían datos como los números de identificación, los puestos de votación, las direcciones de la residencia, las fechas de nacimiento, los correos electrónicos y hasta cuentas bancarias, información sensible sobre la que piden explicaciones respecto a su procedencia, pues creen que la pudo haber entregado una entidad privada o pública de forma irregular. Imagínense que lo llamen a usted el señor fulano de tal, a usted le toca votar por el Consejo de la Juventud en tal parte, usted vive en tal parte, nosotros le podemos ofrecer esto, háganos el favor de votar por esta lista. Imagínense que lo que estamos haciendo es fomentando la misma corrupción de los políticos tradicionales en estos jóvenes que se inician en esa vida de la política. Y para terminar, me faltan 2 parrafitos muy importantes. Para ellos estos hechos inciden en que aumente la desconfianza de las nuevas generaciones en la política y la democracia. Y por eso es que votó muy poquita gente.
Por aquí tengo los datos de don Matías, pero no son tan notables. Muy poquita gente votó porque empiezan a tener desconfianza en esas instituciones políticas y en todo lo que tiene que ver generalmente con la organización electoral y con las cosas del Estado. Lo que desemboca en abstencionismo, como el ocurrido en las elecciones de los consejos de juventud. Y por último, en uno de los audios conocidos por el colombiano se oye a un hombre decir que los jóvenes entre 14 y 28 años que voten por la lista tal pueden obtener becas y hasta trabajo en la corporación universitaria tal. No sé en don Matías cómo quedaron los grupos, supe que había algunas listas por partidos políticos, otras de pronto independientes. Si en don Matías tenemos consejeros de la juventud, esperamos que vayan realmente a hacer algo por esa parte de la ciudadanía, por parte de los jóvenes, y no que vayan precisamente a dejarse manejar, a hacer lo que los políticos les digan y sobre todo que vayan a tratar de evitar la corrupción que muchas veces se presenta en todos los espacios de la vida pública. Mi voz de aliento para esos jóvenes que empiezan a prepararse, ojalá no para ejercer la política en forma tradicional, sino que si les gusta la política, procuren hacer una política un poco diferente. Todavía me queda un programa para el próximo jueves. En ese programa estaré, yo creo que se lo voy a dedicar totalmente a contar algunas historias mías, algunas historias que son agradables, otras son difíciles, otras de pronto producen una sonrisa, algunas historias de algunos personajes con los cuales tuve relación en la vida, como fue por allá cuando estaba muy joven con la familia de Pablo Escobar y muchas cosas así por el estilo. Algunas de esas cosas que he vivido nos dejan lecciones que pueden servir a nuestra niñez y a nuestra juventud. Por ahora, pues desearles que como ya estamos en un ambiente navideño, todos pasen muy bien, sobre todo con mucha unión familiar, que disfruten al máximo estos días, ojalá en la forma más sana posible. Como siempre, mi gratitud para el canal Tele Don Matías, para ustedes que me permitieron llegar hasta sus hogares durante esta media hora y nos vemos en el último programa del año la próxima semana. Hasta luego.